Franz Kafka. La metamorfosis. Una mañana, después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y al levantar la cabeza vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de resbalar hasta el suelo. Numerosas patas penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas se agitaban en desorden. ¿Qué me ha ocurrido? ¿No estaba soñando? Su habitación era normal, aunque muy pequeña. Tenía el aspecto de siempre. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños. Samsa era viajante de comercio y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una mujer tocada con un gorro de pieles, envuelta en una estola también de pieles, y que muy erguida esgrimía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. Gregorio miró hacia la ventana. Estaba nublado y sobre el zinc de alféizar repiqueteaban las gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía. Bueno, pensó, ¿y si siguiera durmiendo un rato y me olvidara de todas estas locuras? Pero no era posible, pues Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho, y su actual estado no le permitía adoptar tal postura. Por más que se esforzara, volvía a quedar de espaldas. Intentó en vano hacer esto varias veces. Cerró los ojos para no tener que ver aquella confusa agitación de patas, que no paró hasta que notó en el costado un dolor leve y punzante, un dolor que nunca había sentido hasta entonces. Qué cansada es la profesión que he elegido, se dijo, siempre viajando. Las preocupaciones son mucho mayores cuando se trabaja fuera, por no hablar de las molestias propias de los viajes. Estar pendiente de los enlaces de los trenes, la comida mala, irregular, relaciones que cambian constantemente, que nunca llegan a ser verdaderamente cordiales y en las que no tiene cabida los sentimientos. Al diablo con todo. Sintió en el vientre una ligera picazón. Lentamente se estiró sobre la espalda en dirección a la cabecera de la cama para poder levantar mejor la cabeza. Vio que el sitio que le picaba estaba cubierto de extraños puntitos blancos. Intentó rascarse con una pata, pero tuvo que alejarla inmediatamente, pues el roce le producía escalofríos. Estoy atontado de tanto madrugar, se dijo. No duermo lo suficiente. Hay viajantes que viven mucho mejor. Cuando a media mañana regreso a la fonda para anotar los pedidos, me los encuentro desayunando cómodamente sentados. Si yo, con el jefe que tengo, hiciera lo mismo, me despedirían en el acto, lo cual probablemente sería lo mejor que me podría pasar. Si no fuese por mis padres, ya hace tiempo que me hubiese marchado. Hubiera ido a ver al director y le habría dicho todo lo que pienso. Se caería de la mesa, esa sobre la que se sienta para que, desde aquella altura, hablar a los empleados que, como es sordo, han de acercársele mucho. Pero todavía no he perdido la esperanza. En cuanto haya reunido la cantidad necesaria para pagarle la deuda de mis padres, unos 5 o 6 años todavía me va a oír. Bueno, pero por ahora lo que tengo que hacer es levantarme
que el tren sale a las 5. Volvió los ojos hacia el despertador que tic-tequeaba encima del baúl. «Dios mío», exclamó para sí. Eran más de las 6:30 y las manecillas seguían avanzando tranquilamente. En realidad ya eran casi 6:45. ¿Es que no había sonado el despertador? Desde la cama se veía que estaba puesto a las 4. Por tanto tenía que haber sonado, pero ¿era posible seguir durmiendo a pesar de aquel sonido que hacía estremecer hasta los muebles? Su sueño no había sido tranquilo, pero por eso mismo debía haber dormido al final más profundamente. ¿Qué podía hacer ahora? El tren siguiente salía a las 7. Para tomarlo tendría que darse muchísima prisa. El muestrario no estaba aún empaquetado y él mismo no se sentía nada dispuesto. Además, aunque alcanzara el tren, no evitaría la reprimenda del amo, pues el mozo del almacén, que habría acudido al tren desde las 5, debía de haber informado ya de su falta. El mozo era un esbirro del dueño, sin dignidad ni consideración, y si dijera que estaba enfermo, ¿qué pasaría? Pero esto, además de ser muy penoso, despertaría sospechas, ya que Gregorio, en los 5 años que llevaba empleado, no había estado nunca enfermo. Vendría el gerente con el médico de Montepío, se desharía en reproches delante de los padres respecto a la holgazanería de Gregorio y refutaría cualquier objeción con el dictamen del doctor, para quien todos los hombres están siempre sanos y solo padecen del horror al trabajo. Y la verdad es que en este caso su diagnóstico no habría sido del todo infundado. Salvo cierta somnolencia fuera de lugar después de tan prolongado sueño, Gregorio se sentía francamente bien, además de muy hambriento. Mientras pensaba atropelladamente sin decidirse a levantarse, y justo en el momento en el que el despertador daba 7:15, llamaron a la puerta que estaba junto a la cabecera de la cama. Gregorio dijo la voz de su madre: «Son 7:15, ¿no tienes que ir a trabajar?». ¡Qué voz tan dulce! Gregorio se horrorizó al oír en cambio la suya propia, que era la de siempre, pero mezclada con un penoso, estridente silbido en el cual las palabras, al principio claras, se confundían luego y sonaban de forma tal como uno no estaba seguro de haberse oído. Gregorio hubiera querido dar una explicación detallada, pero al oír su propia voz se limitó a decir: «Sí, gracias, madre, ya me levanto». A través de la puerta de madera, la transformación de la voz de Gregorio no debió de notarse, pues la madre se tranquilizó con esta respuesta y se retiró. Pero esta breve conversación reveló que Gregorio, contrariamente a lo que se creía, estaba todavía en casa. Llegó el padre a su vez y, golpeando ligeramente la puerta, llamó: «Gregorio, ¿qué pasa?». Esperó un momento y volvió a insistir levantando la voz: «Gregorio». Mientras tanto, detrás de la otra puerta, la hermana le preguntaba suavemente: «Gregorio, ¿no estás bien? ¿Necesitas algo?». «Ya estoy bien», respondió Gregorio a ambos al mismo tiempo, esforzándose por pronunciar con claridad y hablando lentamente para disimular el insólito sonido de su voz. El padre continuó su desayuno, pero la hermana siguió susurrando: «Abre, Gregorio, abre, por favor». Gregorio no tenía la menor intención de abrir, felicitándose por el contrario de la precaución contraída en los viajes, de encerrarse en su cuarto por la noche, aún en su propia casa. Lo primero que tenía que hacer era levantarse tranquilamente, arreglarse sin que le molestaran y sobre todo desayunar. Solo después de hacer todo esto pensaría en los demás.
pues se daba cuenta de que en la cama no podía pensar con claridad. Recordaba haber sentido en más de una ocasión un vago malestar en la cama, producido sin duda por alguna postura incómoda, el cual, una vez levantado, se disipaba rápidamente y tenía curiosidad por ver desvanecerse paulatinamente sus imaginaciones de hoy. En cuanto al cambio de su voz, era simplemente el preludio de un resfriado, enfermedad profesional del viajante de comercio. Apartar la colcha era cosa fácil. Le bastaría con arquearse un poco y la colcha caería por sí sola. Pero la dificultad estaba en la extraordinaria anchura de Gregorio. Para incorporarse podía haberse apoyado en brazos y manos, pero en su lugar tenía ahora innumerables patas en constante agitación, y le era imposible controlarlas, y el caso es que quería incorporarse. Se estiraba. Lograba por fin dominar una de sus patas, pero mientras tanto las demás proseguían su anárquica y penosa agitación. No es bueno haraganear en la cama, pensó Gregorio. Primero intentó sacar la parte inferior del cuerpo, pero dicha parte inferior, que no había visto todavía y que por tanto no podía imaginar con exactitud, resultó sumamente difícil de mover. Comenzó la operación muy lentamente, hizo acopio de energías y se arrastró hacia adelante, pero calculó mal la dirección. Se dio un fuerte golpe contra los pies de la cama, y el dolor subsiguiente le reveló que la parte inferior de su cuerpo era tal vez en su nuevo estado la más sensible. Intentó, pues, sacar primero la parte superior y volvió cuidadosamente la cabeza hacia el borde de la cama. Hizo esto sin problemas, y a pesar de su anchura y su peso, el cuerpo siguió por fin lentamente el movimiento iniciado por la cabeza. Pero entonces le dio miedo continuar avanzando de aquella forma, porque si se dejaba caer así, sin duda se haría daño en la cabeza, y ahora menos que nunca quería Gregorio perder el sentido. Prefería quedarse en la cama. Pero cuando después de realizar a la inversa los mismos movimientos, en medio de grandes esfuerzos y jadeos, se halló de nuevo en la misma posición y volvió a ver sus patas moviéndose frenéticamente. Comprendió que no podía hacer otra cosa y volvió a pensar que no debía seguir en la cama y que lo más sensato era arriesgarlo todo, aunque solo tuviera una mínima posibilidad. Pero enseguida recordó que meditar serenamente era mejor que tomar decisiones drásticas. Sus ojos se clavaron en la ventana, pero por desgracia la niebla que aquella mañana ocultaba por completo el lado opuesto de la calle le infundió pocos ánimos. Las 7 ya, pensó al oír de nuevo el despertador. Las 7 ya y todavía sigue la niebla. Durante unos momentos permaneció echado, inmóvil y respirando lentamente, como si esperara que el silencio lo devolviera a su estado normal. Pero al poco rato pensó: antes que den las 7:15 es necesario que me haya levantado. Además, seguramente vendrá alguien del almacén a preguntar por mí, pues abren antes de las 7. Se dispuso a salir de la cama, balanceándose sobre su borde, dejándose caer de esta forma. La cabeza, que pensaba mantener firmemente erguida, probablemente no sufriría ningún daño. La espalda parecía resistente y no le pasaría nada al dar con ella en la alfombra. Únicamente lo hacía dudar el temor al ruido que esto habría de producir y que sin duda asustaría a su familia, pero no quedaba más remedio que correr el riesgo. Ya estaba Gregorio casi con medio cuerpo fuera de la cama
El nuevo método era como un juego, pues consistía simplemente en balancearse hacia atrás. Cuando cayó en la cuenta de que todo sería muy fácil si alguien viniera a ayudarlo, con 2 personas robustas, y pensaba en su padre y en la criada, bastaría. Solo tendrían que pasar los brazos por debajo de su abombada espalda, sacarle de la cama y agachándose luego con la carga, dejar que se estirara en el suelo, en donde era de suponer que las patas se mostraran útiles. Ahora bien, y presidiendo del hecho de que las puertas estaban cerradas con llave, convenía realmente pedir ayuda. A pesar de la grave situación, no pudo por menos de sonreír. Había adelantado ya tanto que un solo balanceo, un poco más fuerte que los anteriores, bastaría para hacerle bascular sobre el borde de la cama. Además, pronto no le quedaría más remedio que decidirse, pues solo faltaban 5 minutos para las 7:15. En ese momento llamaron a la puerta del piso. Debe de ser alguien del almacén, pensó Gregorio, mientras sus patas se agitaban cada vez más rápidamente. Por un momento permaneció todo en silencio. No abren, pensó entonces, aferrándose a tan descabellada esperanza. Pero como no podía por menos de suceder, oyó acercarse a la puerta las fuertes pisadas de la criada, y la puerta se abrió. A Gregorio le bastó oír la primera palabra del visitante para saber de quién se trataba. Era el gerente en persona. ¿Por qué estaría Gregorio condenado a trabajar en una empresa en la cual la más mínima ausencia despertaba inmediatamente las más terribles sospechas? ¿Es que los empleados eran todos unos sinvergüenzas? ¿Es que no podía haber entre ellos algún hombre de bien que después de perder un par de horas de la mañana se volviera loco de remordimiento y no estuviera en condiciones de abandonar la cama? ¿Es que no bastaba con mandar a un chico a preguntar, suponiendo que tuviera fundamento esta manía de averiguar, sino que tenía que venir el mismísimo gerente a enterar a una inocente familia de que solo él tenía la autoridad para intervenir en la investigación de tan grave asunto? Y Gregorio, excitado por estos pensamientos, más que decidido a ello, se tiró violentamente de la cama. Se oyó un golpe sordo, pero no demasiado. La alfombra amortiguó la caída. La espalda tenía mayor elasticidad de lo que Gregorio había supuesto, y esto evitó que el ruido fuera tan estrepitoso como había temido. Pero no tuvo cuidado de mantener la cabeza suficientemente erguida. Se lastimó, y el dolor le hizo frotarla furiosamente contra la alfombra. «Algo ha ocurrido ahí dentro», dijo el gerente en la habitación de la izquierda. Gregorio intentó imaginar que al gerente pudiera sucederle algún día lo mismo que hoy a él, cosa ciertamente posible, pero el gerente, como replicando con energía a esta suposición, dio unos cuantos pasos por el cuarto vecino, haciendo crujir sus zapatos de charol. Desde la habitación contigua de la derecha, la hermana susurró: «Gregorio, está aquí el gerente del almacén». «Ya lo sé», contestó Gregorio débilmente, sin atreverse a levantar la voz hasta el punto de hacerse oír por su hermana. «Gregorio», dijo por fin el padre desde la habitación contigua de la izquierda, «ha venido el señor gerente y pregunta por qué no tomaste el primer tren. No sabemos qué contestar. Además, desea hablar personalmente contigo, así que haz el favor de abrir la puerta. El señor tendrá la bondad de disculpar el desorden del cuarto». «Buenos días, señor Samsa», terció entonces amablemente el gerente. «¿No se encuentra bien?», dijo la madre a este último, mientras el padre continuaba hablando junto a la puerta. «Está enfermo, créame, como si no iba a perder el tren.
Gregorio no piensa más que en el almacén. Si casi me molesta que no salga ninguna noche. Ahora, por ejemplo, ha estado aquí 8 días. Pues bien, ni una sola noche ha salido de casa. Se sienta con nosotros alrededor de la mesa, lee el periódico en silencio o estudia itinerarios. Su única distracción es la carpintería. En 2 o 3 tardes ha tallado un marquito. Cuando lo vea se va a asombrar. Es precioso. Está colgado en su cuarto. Ahora lo verá, en cuanto abra Gregorio. Por otra parte, me alegro de que haya venido usted, pues nosotros no hubiéramos podido convencer a Gregorio de que abra la puerta. Es tan testarudo, seguramente no se encuentra bien, aunque antes dijo lo contrario. Voy enseguida, dijo débilmente Gregorio, sin moverse para no perder palabra de la conversación. Seguro que es como usted dice, señora, repuso el jefe. Espero que no sea nada serio, aunque por otra parte he de decir que nosotros, los comerciantes, tenemos que saber afrontar a menudo ligeras indisposiciones, anteponiendo a todos los negocios. Bueno, preguntó el padre, impacientándose y volviendo a llamar a la puerta. ¿Puede entrar ya el señor? No, respondió Gregorio. En la habitación de la izquierda se hizo un apenado silencio y en la de la derecha comenzó a sollozar la hermana. ¿Por qué no iba ya a reunirse con los demás? Claro, acababa de levantarse y ni siquiera habría empezado a vestirse. ¿Pero por qué lloraba? ¿Acaso porque el hermano no se levantaba? ¿Porque no abría la puerta? ¿Porque corría el riesgo de perder su empleo? Con lo cual el dueño volvería a atormentar a los padres con las viejas deudas. Pero por el momento estas preocupaciones no venían a cuento. Gregorio estaba allí y no pensaba ni remotamente en abandonar a los suyos. Yacía sobre la alfombra y nadie que supiera en qué estado se encontraba hubiera pensado que podía hacer pasar a su jefe. Pero esta leve descortesía, que después explicaría satisfactoriamente, no era motivo suficiente para despedirle. Y Gregorio pensó que de momento, en vez de molestarle con quejas y sermones, era mejor dejarle en paz. Pero la incertidumbre en que se hallaba con respecto a él era precisamente lo que inquietaba a los otros, disculpando su actitud. Señor Samsa, dijo por fin el gerente con voz engolada. ¿Qué significa esto? ¿Se ha atrincherado usted en su cuarto y no contesta más que con monosílabos? Inquieta usted inútilmente a sus padres y además falta su obligación con el almacén de una manera inconcebible. Le hablo en nombre de sus padres y de la empresa y le ruego encarecidamente que se explique enseguida y con claridad. Estoy asombrado. Yo lo consideraba a usted un hombre formal y juicioso, y no entiendo estas extravagancias. La verdad es que el señor director me insinuó esta mañana una posible explicación de su ausencia. El cobro que se le encomendó que hiciera efectivo anoche. Yo dije que respondía personalmente de que no había ni qué pensar en tal posibilidad. Pero ahora, ante esta incomprensible actitud, no siento ya deseos de seguir intercediendo por usted. Su posición no es desde luego muy sólida. Mi intención era decirle todo esto a solas. Pero como usted al parecer no le importa hacerme perder el tiempo, no veo por qué no habrían de oírlo sus señores padres. Últimamente su trabajo ha dejado bastante que desear. Es verdad que no es esta la mejor época para los negocios. Nosotros mismos lo reconocemos. Pero, señor Samsa, no hay época, no debe haberla, en que los negocios se paralicen. Ya voy, gritó Gregorio, fuera de sí, olvidándose en su excitación de todos los demás. Voy inmediatamente. Una ligera indisposición me retenía en la cama. Estoy todavía acostado, pero ya me siento bien. Ahora mismo me levanto. Un momento. Aún no me encuentro tan bien como creía, pero ya estoy mejor.
No entiendo cómo me ha podido ocurrir. Ayer me encontraba perfectamente. Sí, mis padres lo saben. Mejor dicho, ya ayer tarde percibí los primeros síntomas. ¿Cómo no me lo habría notado? ¿Por qué no lo diría yo en el almacén? Pero siempre cree uno que se pondrá bien sin necesidad de quedarse en casa. Por favor, tenga consideración de mis padres. No hay razón para que los reproches que me acaba de hacer. Nunca me ha dicho nada parecido. Sin duda, no ha visto usted los últimos pedidos que he transmitido. Además, saldré en el tren de las 8. Con estas 2 horas de descanso he recuperado las fuerzas. No se entretenga usted más, enseguida voy al almacén. Explique allí esto, se lo suplico, y presente mis respetos al director. Mientras decía atropellado,